Bueno, pues en este problema se trata de calcular la intensidad I de t en el circuito y una cosa peculiar de este problema es que tenemos dos fuentes de excitación de corriente alterna, pero estas dos fuentes de excitación son de distinta frecuencia. Es decir, la fuente de tensión tiene una pulsación de 40 radianes por segundo, mientras que la fuente de intensidad tiene una pulsación de 20 radianes por segundo. Entonces, en este caso, cuando tenemos fuente de excitación de distinta frecuencia, para su resolución aplicaremos el principio de superposición. El principio de superposición sería el siguiente, es decir, que este circuito en realidad yo lo puedo, digamos, dividir en dos o directamente la respuesta, es decir, esta I de t la puedo calcular como suma de la respuesta a cada una de las excitaciones por separado. En concreto, tendremos ahora un circuito en el cual solamente tendremos la excitación I sub g, mientras que la fuente de tensión la anulamos. Y la fuente de tensión anularla es hacer un cortocircuito. De manera que aquí tendríamos 20 ohmios, aquí esta intensidad la vamos a denominar I sub 1 de t, 0,25 henrios, 2500 microfaradios y I sub g de t. Este sería el primer circuito. Más, ¿vale? Al siguiente circuito, ahora anulamos esta fuente de intensidad. Anular la fuente de intensidad es dejarla el circuito abierto. Tendríamos ahora este elemento, el condensador, tendríamos la bobina, tendríamos la resistencia y ahora nos quedaría la fuente de tensión. La fuente de tensión de valor U sub g de t. Y a esta intensidad que circula en este segundo circuito la vamos a llamar I sub 2 de t. 20 ohmios, 0,25 henrios y 2500 microfaradios. Por tanto, tenemos que resolver dos circuitos, un circuito 1 y un circuito 2. Son los dos de corriente alterna, porque ambas excitaciones, tanto de I sub g como de U sub g, son de corriente alterna. Por tanto, para su resolución utilizaremos las técnicas fasoriales, es decir, resolveremos este circuito en el dominio fasorial, resolveremos este circuito en el dominio fasorial, pasaremos al dominio temporal y después ya sumaremos I sub 1 de t e I sub 2 de t para calcular finalmente la respuesta. Es decir, obviamente I de t no es más que I sub 1 de t más I sub 2 de t. Esa sería la respuesta. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el dominio fasorial, ¿vale? El dominio fasorial, resolver este circuito en el dominio fasorial, después resolveremos este en el dominio fasorial y pasaremos al dominio temporal los dos. Entonces vamos a resolver primero el circuito número 1. El circuito número 1, en este caso habría que calcular cuánto vale I sub g de t, pasarlo a I sub g con gorro. Entonces, en este caso, I sub g de t son 3 coseno de 20t, entonces el valor eficaz será 3 partido por raíz de 2 y el de fase 0, y estos son amperios. Por otro lado, la R quedaría tal cual, 20 ohmios, la L quedaría como JL omega, es decir, J por 0,25, y en este caso omega, si dejo la I sub g, es de 20 radianes por segundo, 0,25 por 20, en este caso son 5J, ohmios, y por último el C, es decir, el condensador, menos J partido por omega y por C, menos J partido por omega, que es 20, y por C, que son 2500 por 10 elevado a menos 6, esto sale un total de menos 20 J ohmios. Bueno, pues una vez que yo tengo ya el fasor de la intensidad y cada uno de los elementos con su impedancia correspondiente, ya directamente puedo pintar el circuito en el dominio fasorial. Entonces, el circuito en el dominio fasorial quedaría de esta manera: el condensador, quedaría la bobina, la resistencia, y ahora la I sub 1 de t pasaría a I sub 1 con gorro. La resistencia hemos dicho que vale 20 ohmios, la bobina son 5J, el condensador menos 20J y la fuente de intensidad pasaría con 3 partido por raíz de 2 y el de fase 0. De esta manera nos queda este circuito de aquí en el dominio fasorial. El objetivo es calcular I sub 1 con gorro. Entonces, para calcular I sub 1 con gorro podemos aplicar el concepto de divisor de intensidad. Es decir, la intensidad que circula por aquí es la intensidad total
que multiplica arriba la admitancia donde yo quiero calcular la intensidad dividido por el sumatorio de admitancias. O sea, es decir, vamos a expresarlo por aquí para que se vea, I sub 1 con gorro es igual a 3 partido por raíz de 2 de fase 0, que multiplica la admitancia 1 partido por 20 más 5j, y abajo 1 partido por 20 más 5j, más 1 partido por menos 20j. ¿Cuánto sale esto? Bueno, pues vamos a echar números, ¿de acuerdo? Para que veáis exactamente también cómo se calcula, ¿no? Entonces, número complejo 20, 5j, le calculo la inversa. Voy a hacerle duplicarlo para hacer luego la suma de la parte de abajo, y el número de complejo de abajo es 0, 20 negativo. Y inversa. Hago la suma, divido, multiplico por 3 y divido por raíz de 2 y convierto a forma polar. Y esto sale aproximadamente 1,69 y el de fase menos 53 con 13 grados, y estos son amperios. Bueno, pues así quedaría la I sub 1 con gorro. Evidentemente, una vez que tenemos la I sub 1 con gorro, ahora pasaríamos a I sub 1 de t. I sub 1 de t, esto es el valor eficaz, habría que multiplicar por raíz de 2 por 1,69 por, ahora me pregunto, esta función I sub g de t, ¿con qué función trigonométrica tiene? Pues coseno, ¿no? Pues entonces hay que retornar al dominio temporal con un coseno de 20t, que es a la frecuencia de I sub g, ¿vale? Y un de fase de menos 53 con 13 grados. Y estos son amperios. Es decir, esta sería la primera intensidad, la intensidad I sub 1, la correspondiente a este circuito de aquí, a la mitad del circuito. Es decir, la otra, ahora hay que hacer la segunda parte, que es el segundo circuito. Bien, el segundo circuito en realidad es nuevamente lo mismo, porque realmente el segundo circuito es otro circuito de corriente alterna. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar el circuito al dominio fasorial. Estamos ahora en el circuito 2. El circuito 2 es esta parte de aquí, que ahora está excitado con U sub g. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es U sub g de t pasar al dominio fasorial, es decir, sustituirlo por su fasor correspondiente. ¿Cuánto vale el fasor correspondiente? Pues U sub g con gorro, que sería en este caso el valor eficaz, 60 partido por raíz de 2, y el de fase 0. Por otro lado, la R se quedaría igual, se quedaría con 20 ohmios, L habría que pasarla a JL omega, J por L, 0,25, y por omega, en este caso omega, vale 40. Entonces, J por 0,25 y por 40 es J10 ohmios. Y por último, el C menos J, es decir, el condensador, partido por omega y por C, menos J partido por omega. Omega hemos dicho que vale 40, y por C, que en este caso vale 2500 por 10 elevado a menos 6. Y esto sale menos J10 ohmios. Hay que hacer una observación. Ahora en este segundo circuito utilizamos la pulsación correspondiente a la fuente de excitación de U sub G. Antes utilizamos 20 porque era la de I sub G. Ahora que tenemos solamente U sub G, utilizamos 40. Vale, pues una vez que tenemos ya calculadas el valor, o sea, el fasor correspondiente a la fuente de tensión y las impedancias, ya podemos pintar el circuito en el dominio fasorial. Vamos a pintarlo. Nos queda el condensador. El condensador es menos J10, la bobina J10, ohmios, la resistencia 20 ohmios, y ahora nos quedará aquí la fuente de tensión, U sub G, queda 60 partido por raíz de 2 y 0. Y nos queda una intensidad I sub 2 con gorro. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones. 60 partido por raíz de 2 de fase 0. Esta I sub 2 circula por aquí y esta I sub 2 circula por aquí. Así que más I sub 2 por menos J10. Ahora circula por J10 más I sub 2 con gorro por J10 más 20
por I sub 2 igual a 0. Esta sería la ley de Kirchhoff de tensiones. La ley de Kirchhoff de tensiones. ¿De acuerdo? Entonces, se puede observar que este término de aquí y este término de aquí se cancelan y ¿qué me queda? Antes nos ha visto, entonces, el 60 partido por raíz de 2, realmente el sentido de recorrido es este, ¿vale? Entonces, 60 partido por raíz de 2, la intensidad circula por aquí, y sub 2 por menos J10, y sub 2 por J10, y sub 2 por 20 igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, despejando y sub 2 con gorro, queda 60 partido por raíz de 2 de fase 0, signo menos, porque pasa al segundo miembro, dividido por 20. De manera que me queda una I sub 2 de menos 3 partido por raíz de 2 y el de fase 0. Realmente lo que quiero es pasar al dominio temporal. Entonces, I sub 2 de t quedará menos 3 partido por raíz de 2 por raíz de 2 para obtener el valor máximo. Y ahora tengo que considerar la función trigonométrica de la U sub g. Y U sub g es coseno de 40t. Pues coseno de 40t. Y el de fase 0, pues 0. Y estos son amperios. Es decir, I sub 2 de t es igual a menos 3 por coseno de 40t. Y estos son amperios. Entonces, una vez que tenemos hecho esto, ¿de acuerdo? Pues entonces ya lo único que nos queda es sumar. Es decir, para calcular la respuesta del circuito, es decir, I de t, para calcular I de t, que no es más que I sub 1 de t más I sub 2 de t, lo que tengo que hacer es sumar raíz de 2 por 1,69 por coseno de 20t menos 53,13 grados menos 3 coseno de 40t. Y esto es amperio y esta sería la solución. Fijaos que tiene una parte correspondiente, es decir, una parte alterna senoidal correspondiente a la pulsación de 20 radianes por segundo, más otro término correspondiente a la pulsación de 40 radianes por segundo. Ojo con una cosa, cuando estamos resolviendo el circuito en el dominio fasorial, en este caso, estamos resolviendo el circuito 1 en el dominio fasorial, obtenemos un fasor I sub 1 con gorro. Y en el caso 2, obtenemos el fasor I sub 2 con gorro. Un error sería sumar este I sub 1 con gorro con este fasor de aquí, con I sub 2 con gorro. ¿Por qué es un error? Pues porque este I sub 1 con gorro en realidad este I sub 1 con gorro en realidad hace referencia, o detrás de este fasor intensidad, en realidad está la pulsación de, en este caso, 20 radianes por segundo, mientras que detrás de este fasor de aquí, de este I sub 2 con gorro, la pulsación es de 40 radianes por segundo. Entonces estaríamos sumando fasores que en realidad proceden de funciones temporales de distinta pulsación. Es decir, para hacerlo correctamente hay que sumar en el dominio temporal tal como lo hemos hecho aquí. Es decir, repasando un poco el ejercicio tenía dos fuentes de excitación de distinta pulsación. Para ello hemos aplicado el principio de superposición, ¿de acuerdo? Superposición. Y el principio de superposición nos dice, tenemos dos circuitos, ¿vale? Para cada uno de las fuentes. El primer circuito en el cual dejamos la fuente de intensidad y anulamos la fuente de tensión, y el segundo circuito dejamos la fuente de tensión y anulamos la fuente de intensidad. Estos dos circuitos están en régimen permanente alterna, por tanto dará lugar a dos circuitos que habrá que resolver utilizando las técnicas fasoriales. El circuito 1, pasado al dominio fasorial, nos queda de esta manera. Aquí hemos obtenido la intensidad I sub 1 con gorro, que sería la que nos va a servir para calcular I sub 1 de t, aplicando el concepto de divisor de intensidad, obteniendo finalmente la I sub 1 de t. Y por último, en segundo lugar, el segundo circuito es manteniendo la fuente de tensión. Hemos calculado las impedancias de los elementos, el fasor correspondiente a la fuente de tensión, hemos resuelto y hemos calculado I sub 2 con gorro. Y a partir de I sub 2 con gorro hemos obtenido I sub 2 de t. Y una vez que tenemos I sub 1 de t e I sub 2 de t, lo que hacemos es sumar directamente, ¿vale? I sub 1 de t es esta de aquí, raíz de 2 por 1,69 por coseno de 20t menos 53,13, menos 3 coseno de 40t. En este caso primero, por ejemplo, un poco para analizar, la I sub 1 nos ha salido menos 53,13 grados, ¿vale? Y en este caso, pues la I sub 1 nos ha salido pues
en este caso con un desfase de 0 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto simplemente se termina este problema en el cual, bueno, pues es simplemente hacer notar la aplicación del principio de superposición cuando tenemos un circuito excitado por fuentes, en este caso de corriente alterna de distinta frecuencia.